La memoria juega un papel muy importante en nuestras vidas, ya que nos permite recordar eventos pasados, emociones, sensaciones, también nos permite recordar cómo llevar a cabo ciertas acciones y por esto tiene un papel muy importante en el aprendizaje, dado que gracias a que tenemos la memoria y los recuerdos, podemos llevar a cabo acciones de manera similar a como ya las hemos realizado y esto se lleva a cabo en un proceso de aprendizaje. La memoria, además, es un proceso frágil, dado que tendemos también a olvidar ciertas cosas, siendo el olvido no una actividad del todo negativa, sino que también es algo que nos ayuda y nos permite a recordar más fácilmente las cosas que son más importantes para nosotros y además nos permite también a veces pues olvidar cosas que no queremos recordar y esto funciona también incluso a veces como mecanismo de defensa. Entonces el olvido no es siempre algo negativo. Para poder empezar a clasificar los tipos de memoria, iniciamos con dos grandes grupos, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Estas dos se diferencian por el tiempo en el que permanece la información, es decir, en la memoria a corto plazo solamente se guarda la información durante el tiempo que es necesario para la tarea para la que estamos guardando la información. Sin embargo, la memoria a largo plazo tiene una duración de guardar la información mucho más larga. La memoria a corto plazo tiene distintos componentes de almacenamiento como son el visual, el espacial y el fonológico. Y se le conoce también como memoria de trabajo, dado que su función es mantener la información eh, para mantener el control durante cierta actividad. También se reconocen diferentes tipos de memoria a largo plazo, dependiendo de cómo se representa. Por ejemplo, dependiendo del tipo de información sobre la que trabaja, se conoce como perceptiva, procedimental o declarativa. O también dependiendo de su forma de funcionamiento, se conoce como implícita o explícita. O dependiendo del tipo de experiencia que produce, puede ser acerca de conocer la información o de revivir mentalmente un evento. Hablemos acerca de la memoria declarativa o explícita. Y esta se caracteriza porque podemos acceder conscientemente al contenido que hay en ella y la manifestamos esta información en las situaciones en las que queremos recordar el contenido que está en este tipo de memoria, porque son situaciones o contenidos que ya aprendimos o situaciones que ya vivimos en el pasado. Es el lóbulo temporal medial el que da apoyo a la memoria declarativa y el hipocampo y sus regiones adyacentes son las que se activan durante el recuerdo de la información aprendida en el pasado. La memoria declarativa también la podemos dividir en memoria semántica y memoria episódica. Estas son distintas dado que la memoria semántica nos permite recordar lugares, personas, datos y la memoria episódica nos lleva a recordar hechos que vivimos, que sentimos, que vivenciamos. Por lo tanto, los recuerdos que nos trae la memoria semántica son recuerdos que quizá ni siquiera recordemos cuándo fue que lo aprendimos o de qué manera, pero tenemos la información, como por ejemplo capitales de países o distintos datos en ese sentido. Sin embargo, la memoria episódica nos lleva a recordar eventos que vivimos, nos lleva incluso a volver a vivenciarlos, a volver a sentir lo que sentimos en ese momento. Aunque estos dos tipos de memoria dependan inicialmente del lóbulo temporal, se ha demostrado que diferentes áreas de la corteza prefrontal participan dependiendo de si se utiliza la memoria episódica o si se
utiliza la semántica, siendo la corteza prefrontal izquierda la que se activa cuando la recuperación es semántica y cuando la recuperación es episódica se activa la corteza prefrontal derecha. Existe un tercer tipo de memoria declarativa, la memoria autobiográfica. Esta contiene información más específica y detallada sobre distintas acciones y acontecimientos de nuestra vida y se conforma como una especie de amalgama con contenido tanto semántico como episódico. Pasemos ahora a las memorias no declarativas. Estas son las que para recuperar la información que tenemos en ellas no requerimos de un proceso consciente, sino que se lleva a cabo de manera implícita. Las memorias no declarativas se pueden dividir en perceptiva y procedimental, siendo la perceptiva un sistema que contiene distintos componentes como el visual o el auditivo. Este tipo de memoria es importante porque contiene la información necesaria para percibir distintos objetos o para reconocer el lenguaje hablado. Por otra parte, la memoria procedimental se trata de recordar distintas habilidades sobre las cuales no es fácil verbalizar el contenido, como por ejemplo andar en bicicleta, escribir, son cosas que quizá no podemos describir como tal cómo es que las realizamos, sino que las realizamos porque el procedimiento ya está puesto en nuestra memoria. La memoria procedimental se asocia a estructuras cerebrales relacionadas con los ganglios basales y el cerebelo. Como mencionaba al principio, al hablar de memoria requerimos también hablar de olvido. El olvido para muchos significa algo negativo o incluso desagradable. Sin embargo, no hay que olvidar que olvidar es algo inherente al funcionamiento normal de la memoria. E incluso a veces es algo que deseamos y buscamos. Por lo tanto, hablaremos tanto de la forma fortuita de olvidar información como de la forma intencional de olvidar cierta información. Al buscar una explicación al olvido fortuito, encontramos que si una codificación es mala, la recuperación también lo será. Por lo tanto, es bueno tener una buena clave de recuperación, es decir, algo que nos permita, mediante la presencia de cierto estímulo, encontrar la información que estamos buscando. Cuando carecemos de este estímulo, de esta clave de recuperación, es muy probable que olvidemos la información buscada. Sin embargo, la explicación más aceptada cuando buscamos la causa del olvido fortuito tiene que ver con el concepto de interferencia. Esto quiere decir cualquier cosa que compita por la clave de recuperación. Por ejemplo, si nosotros tenemos la clave de recuperación para cierta idea, pero también la relacionamos con otra idea y también con otra idea, estas ideas van a competir entre sí cuando se presente esta clave de recuperación. Y normalmente ganará la que tenga más presencia, la que tenga más significado o más importancia. Por lo tanto, esto es como lo que se le conoce como interferencia, ideas compitiendo por la clave de recuperación. Finalmente, hablemos del olvido intencional, ya que todos tenemos ciertas cosas a lo largo de la vida que preferimos olvidar o que quizás simplemente ya no nos sirve recordar. Entonces, esto podría ser una función de control o autorregulación, pero ¿realmente podemos olvidar algo si nos lo proponemos? La investigación en psicología y en neurociencia cognitiva dice que sí. Y esto se lleva a cabo mediante la instrucción explícita de olvidar cierta información. Es decir, lo único que requerimos es dar una instrucción explícita a nuestro cerebro de olvidar cierta información. Y de esta manera se va a ir inhibiendo esta información
y poco a poco iremos olvidándola mediante un proceso de suprimir intencionalmente la recuperación de esta información.